Irme que ok, ya estoy grabando. Bueno, son las 7:07, ¿no? Voy a comenzar. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla y como les comentaba, lo que voy a presentarles es ese cuestionario muestra que se los voy a poner en el foro, ¿no? Antes que se me olvide, lo primero que voy a hacer es eso, ¿no? De ponérselos en el foro. No, no lo pongo nunca en documento, ¿no? Lo pongo en el foro. Y espero que, pues, los que no asisten a clase vean la grabación y puedan enterarse de que hay un cuestionario muestra en el foro que los puede ayudar a un repaso pues a un resumen más bien de las cosas que tienen que estudiar. No quiero pausar grabación, ¿no? Ocultar controles de reunión flotante. Ya se supone que estoy compartiendo. Me voy entonces por acá, debo estar por acá, debo de estar. Ok, estoy ahí. Voy al foro. Ah, no me acuerdo, esta última algo de las compañías con exactamente dos oficinas en San Francisco, ¿no? Que alguien me preguntó. Ok, voy entonces, pues, cuestionario muestra para prepararnos para el examen. Caramba, archivo. Uy, avanzar. Sería bueno que lo bajaran hoy mismo, ahorita mismo, para que no se les olvide que está ahí. Sobre todo que hoy es viernes y los viernes se nos olvidan bien rápido las cosas. Mm, debe ser muy rápido. Siempre me queda donde no debe de quedar. Bueno, chequen si lo pueden bajar para que todos lo tengan, ¿no? ¿De acuerdo? Luego también ponerlo en el sitio de... No, ese no. En el sitio de internaciones.
Sí, ya lo pude bajar, gracias. Perfecto, qué bueno. Y chequenle, ¿no? Pues no vaya a ser que no suba bien algo de eso. Ok. Es que a veces pongo las cosas y y no le pico a enviar. Voy a buscar agua, que no traje mi vaso de agua. Bueno, ustedes tienen el examen, creo que el jueves, no sé, pero bueno, sí sé que es la semana, sí sé que es la semana próxima. Voy entonces al cuestionario. Que he hecho, lo he separado por temas, ¿no? Y en algunos temas he puesto subtemas, ¿no? Porque pueden ser importantes, ¿no? Acordarse lo que son cada uno de los temas. El tema uno es un tema muy introductorio que habla precisamente, fundamentalmente sobre origen, calidad de datos, limpieza de datos, integridad de los datos, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? El examen siempre es un examen de opción múltiple, ¿ok? Aunque sea un examen de opción múltiple, casi todas las preguntas, puede haber alguna pregunta que realmente tenga dos respuestas, dos o más, pero no recuerdo, ¿no? Los últimos exámenes que han salido, pues no he visto alguna pregunta. En caso de que surja alguna pregunta del banco de reactivos que tiene la UNIR que exige más de una respuesta, pues en el enunciado se va a ver, ¿no? En el enunciado va a aparecer entonces el enunciado en plural, ¿no? Si el enunciado sale en singular es porque simplemente hay una sola respuesta, ¿no? ¿Ok? Para cumplir con la gramática del idioma, ¿no? Si a mí me dice aquí qué aspecto, pues no me están diciendo qué aspectos, ¿no? Entonces, si es qué aspecto, pues yo voy a considerar de que esto que está acá, pues solamente admite solamente admite una respuesta. A veces las preguntas, pues el término, pues cuando uno lee, cuando uno estudia, se le olvida exactamente a este término cómo le llamaron. Ok, por ejemplo, pues exactitud y precisión son dos términos diferentes. La exactitud y la precisión, pero se parecen mucho, ¿no? Entonces, dependiendo del área en que estés estudiando, pues tienes que saber bien la diferencia, si algo es exacto o si algo es preciso, ¿no? ¿Ok? Entonces sí tienen que checar, porque pueden ver algunas preguntas. Una es que esta respuesta se parece a esta otra. También puede suceder eso, esta respuesta se parece a esta otra. ¿Ok? Entonces hay que pensarle un poquito más y decir, bueno, de esas dos que se parecen, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la que decide realmente en este caso para que no haya empate, ¿no? ¿De acuerdo? No voy a pasarles a todas, pues acá, pues dimensiones claves de la calidad de datos, datos incompletos, cómo afectan los datos incompletos para precisamente la calidad en términos de qué, ¿ok? ¿Qué es una fuente primaria de datos? ¿Ok? Y aquí cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es una fuente primaria de datos? Un informe resumido de venta, encuestas directas a clientes y un artículo de revista académica. Realmente la respuesta, pues, si es una fuente primaria, es porque surge directamente quien lo dijo, es quien tiene la información, ¿no? Y no quien escribió sobre la información, ¿no? Por tanto, un informe resumido de venta de un artículo de revista académica ya no es una fuente primaria, ¿no? Es una interpretación que alguien que escribió el artículo puede dar de una fuente primaria de datos, ¿no? A ese nivel, pues algunos temas sí tienen que ir hasta ese nivel. Hay temas un poquito, los temas técnicos, por supuesto, pues
pues ahí la respuesta no hay confusión, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Si se me presenta una consulta de Mongo y me pregunta, ¿se quiere obtener tal cosa? Y aparecen tres opciones, pues a no ser que por supuesto eso no va a suceder si la respuesta es de opción simple, ¿no? Porque como ustedes saben, puede haber diferentes opciones para obtener un mismo resultado. Quiero decir, diferentes consultas, ¿no? Pero ese caso no va a suceder. Entonces sí es evidente que si son tres, pues hay dos que están incorrectas, ¿no? Y que no es una posible solución al problema que se está dando, ¿no? Bueno, un sesgo puede generar problemas. ¿Qué técnica ayuda a garantizar la calidad en tiempo real? ¿Ok? Trazabilidad de los datos, datos obsoletos, cómo afectan los datos obsoletos, cómo pueden afectar, riesgo de usar fuentes de datos no verificadas, duplicación de datos, ¿en qué afecta fundamentalmente, ¿no? ¿Ok? Ese es el punto uno, al 1.1, ¿no? Después viene el 1.3, ¿no? Y se dan cuenta, pues, estoy todavía dentro del tema uno, ¿no? Y este se refiere al tema 1.3, que es organización de los datos. Algo muy importante, es muy importante, todos los reactivos que les salen a ustedes en el examen son reactivos a partir de los temas de la información primaria que tuvieron en el curso, ¿no? Como ustedes saben, pues yo les he puesto a ustedes mucha documentación que no es parte de la fuente primaria que tiene el curso, ¿no? Puede que se encuentren cursos de otros profesores donde el apartado de documentación, a lo mejor lo único que hay son las presentaciones en PowerPoint que el profesor utiliza para las clases, ¿no? No me gusta, pues en el poco tiempo que se tiene de clase, no me gusta presentar en todas las clases un PowerPoint, ¿no? Prefiero, pues, hacer algo más práctico, ¿no? ¿Ok? Pero sí tengan en cuenta eso, ¿no? La fuente primaria del material, bueno, el material es eso, el material es las referencias que se tienen, los videos que se tienen, y de ahí se sacan, de ahí se diseñan los reactivos del banco de reactivos, y a partir del banco de reactivos se forma el examen de ustedes. ¿Qué puede suceder? ¿Ok? El sistema no está diseñado, banco de reactivos, yo diría, por temas, ¿no? De forma que el sistema automático que selecciona debería ser un poquito leal, ¿ok? Un poquito honesto y decir, bueno, si son 10 preguntas, voy a seleccionar estas de tal tema, estas de tal tema y estas de tal tema, ¿no? Puede que le salga algún tema un poquito cargado, ¿ok? Lo cual quiere decir que hay que estudiar todos los temas con profundidad, ¿no? Porque puede ser es que me estudié solamente el tema 5 y el tema 4, los demás no me dieron tiempo. Con el tema 4 y el tema 5 yo espero que saquen algunas preguntas que paso, que apruebo, y realmente no. Pues te salieron cosas, te salió el examen, te salió un poco más cargado para el tema 8, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay una opción, hay una parte correspondiente de organización de los datos, ¿no? Bueno, ahí deben haber 20 preguntas más o menos, ¿no? Y cosas de organización de datos, también se habla un poco eh, de bases de datos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí proceso de normalización en base de datos, ¿no? Bueno, sí se habló de eso en el curso, ¿no? Porque cuando se habla de Mongo, obligatoriamente, o cuando se habla casi de cualquier base de datos no SQL, constantemente insistimos en que normalmente son bases de datos denormalizadas, no están normalizadas, porque no es lo que se espera, ¿no? Lo que se espera son consultas rápidas que atienden a los casos de uso fundamentales que la aplicación que está usando esa base de datos tiene, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, sí se habla entonces de los procesos de normalización. Y también ustedes, cuando entran al curso, ya ustedes conocen los procesos de normalización, porque se les exige ese conocimiento. Y hay personas, hay estudiantes que han entrado y no tienen ese conocimiento previo, y para eso la UNIR creó esos cursos de onboarding de SQL, de Python, etcétera, ¿no? Bueno, formatos para datos, ¿ok? ¿Qué formatos utilizamos? Ustedes aquí utilizamos dos formatos, que son dos de los formatos más utilizados para brindar conjuntos de datos, ¿no? Para brindar dataset, ¿no?
que es CSV y JSON, ¿no? Eso pues, y lo usaron bastante, ¿no? Porque pues usaron JSON para cosas de Mongo, por supuesto, pero también usaron CSV para las dos actividades que tuvieron, ¿no? Las dos actividades que tuvieron, pues, bueno, una de las primeras actividades, todo estaba en JSON y la segunda actividad sí estaba en el archivo que se les daba para la segunda actividad, que era el archivo fundamentalmente de los changarros, de los locales en Madrid, era un archivo en CSV, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué modelo organiza datos en nodos conectados? Desnormalización se usa para qué, fundamentalmente, ¿ok? Y es para esto, ¿no? Para optimizar consultas de lectura, fundamentalmente, ¿no? ¿Ok? En ningún momento se desnormaliza para optimizar consultas de escritura, porque simplemente las consultas de escritura sí pueden llevar a problemas de integridad de datos, ¿no? Bueno, el tema 2, ¿no? Pues la parte de NoSQL, ¿no? ¿Ok? Características, definir cosas fundamentales de lo que son bases de datos NoSQL, cuál de estos es un tipo de base de datos NoSQL, ¿ok? Estas que están acá, ¿ok? Esto realmente recuerden que también en la pregunta de opción múltiple se, se ponen opciones que no tienen sentido en lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, pues no existe un tipo de base de datos que sea transaccional, bueno, que se describa exclusivamente por eso, ¿no? Se describe por el modelo que usa, ¿no? Y ese modelo que usa, por supuesto, puede dar soporte transaccional, ¿no? La base de datos de grafos, la base de datos es un ejemplo de tipo clave-valor, cuál de ellas es un ejemplo de tipo clave-valor. Aquí, pues, si no han estudiado nada de Cassandra y de Redis, sí estudienlo, porque sí hay preguntas como esta, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no se le dedicó muchos estudiantes? Pues al final se quejan y en la evaluación ponen que el profesor no vio en las clases todos los temas del curso, ¿no? Y yo le digo, pues ojalá se pudiera, ¿no? Pero realmente es imposible, ¿no? Si a veces para tocar un tema nos dedicamos 2, 3 semanas y no alcanza para todo lo que se tiene que ver, se imagina para tomar todas las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, Cassandra y Redis, estudian los fundamentos de Cassandra y Redis. ¿Qué es lo que deben estudiar? Pues algunas de las consultas básicas del lenguaje de consulta básica de Redis, que es muy sencillo, de los tipos de datos de Redis también, el modelo de datos de Redis, que es un modelo de llave-valor simple, aunque los tipos de datos que utiliza son tipos de datos bastante, no complejos, complejos, pero sí, pues, hay tipos de datos de cadena de caracteres, tipos de datos de arreglos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Sí, no son solamente tipos de datos atómicos, ¿no? Hay bases de datos de tipo llave valor que el valor de la llave solamente puede ser atómico, ¿ok? Y si es atómico, se dan cuenta que la restricción es muy grande, ¿no? ¿Ok? Un valor de JSON no es un valor atómico en absoluto. Y eso sí es una estructura compleja, porque JSON permite anidar, permite arreglos de objetos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y entonces, como les comentaba, de Cassandra y Redis, y echen un vistazo a esas cosas, al modelo de datos y a algunas consultas básicas del lenguaje, ¿no? Cómo es el lenguaje de consulta, tener idea más o menos de cómo es el lenguaje de consulta, ¿no? ¿Ok? Saber si, por supuesto, pues aseguran o favorecen aspectos de escalabilidad horizontal, escalabilidad vertical, ¿no? ¿Ok? Base de datos orientada a columnas es el caso de Cassandra, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y bueno, fundamentalmente la base de datos orientada a columnas de Cassandra lo que trata de resolver es que se pueda escribir y leer masivamente columnas específicas, ¿no? Del teorema Kappa, recordarse de esas tres cosas: consistencia, disponibilidad y tolerancia a las particiones, que es cada uno de ellos. Es decir, si un sistema prioriza disponibilidad y tolerancia a particiones, ¿qué es lo que sacrifica? En este caso lo que sacrifica es la consistencia, ¿no? Porque sí, lo está diciendo, ¿no? También hay preguntas que usted dice: "Ah, pues esto es trivial, ¿no?". Pues si yo sé que el CAP es consistencia, disponibilidad y tolerancia a las particiones, y me dicen que un sistema tiene disponibilidad y tolerancia a las particiones, pues lo que está sacrificando es la siguiente letra, ¿no? La consistencia, ¿no? ¿Ok? Durante una partición en red, una base de datos, etcétera, pues Cassandra es un ejemplo de sistema que prioriza, ¿ok? Acá pues sería esto, porque la disponibilidad y la tolerancia a las particiones, ¿ok?
Bueno, ¿cuándo es preferible utilizar una base de datos no SQL a utilizar una base de datos SQL? Recuerden, muy importante, este término realmente es el que se usa, es el que ya estamos acostumbrados a usar, pero realmente, pues si alguien me dice, si alguien me explica algo, me dice, oye, ¿sabes que estoy utilizando base de datos no SQL? Y yo no he visto absolutamente nada de eso. Yo pienso, es que está utilizando base de datos en que el lenguaje de consulta no es SQL, ¿no? ¿Ve? Cuando realmente ese no es el caso, como ustedes saben. Está ligado fundamentalmente al tipo de modelo de datos que se utiliza, ¿no? Y el tipo de modelo de datos establece si el modelo puede ser rígido, si el modelo puede ser flexible, si es fácil migrar un modelo flexible a diferencia de un modelo estricto. Cuando digo migrar, quiero decir lo siguiente, ¿no? Si para migrar un modelo de datos rígido como es un modelo relacional, migrar quiere decir que en este momento la entidad que yo represento mediante una tabla, pues ahora apareció otro atributo para representar esa tabla, para representar esa entidad, ¿no? Y entonces ahí qué hay que hacer, pues ahí hay que alterar la tabla, ¿no? Y alterar tablas que tienen millones de registros, pues es bastante complicado, ¿no? Demora, bueno, complicado no, demora tiempo. Alterar una tabla que tiene millones de registros, porque el proceso que tiene que hacer el manejador de la base de datos no es nada sencillo, ¿no? Tienen que crear un nuevo esquema y tienen que mover todo absolutamente hacia otra zona de memoria o de disco, todos los millones de registros que estaban en el esquema inicial, ¿no? Cuando es un modelo de datos flexible, pues no hay problema, simplemente pues aquellos documentos, aquellos registros que van a tener ese nuevo atributo, pues simplemente se introducen con ese nuevo atributo y el resto se queda con los atributos que tenía, ¿no? ¿Qué escenario justifica elegir NoSQL? Este es el principio que normalmente se utiliza en lugar del principio de ACID, de transacciones. Normalmente en base de datos no SQL se utiliza este concepto de base, ¿no? Disponible básicamente un estado suave y consistencia eventual, ¿no? ¿Ok? A diferencia del ACID de transacciones, ¿no? ¿Cuál es una limitación común en SQL? Por supuesto, esta es una limitación, manejar transacciones distribuidas. ¿Y por qué es una limitación? Porque no está diseñado el sistema para dar soporte a eso, ¿no? Aunque sí puede haber, por supuesto, transacciones. ¿Ok? Algo muy importante, ¿no? Las bases de datos relacionales se diseñan, se implementan, quiero decir, ¿no? Por supuesto, parten de un modelo relacional, se basan en un álgebra relacional, tienen un fundamento matemático. Pero en el momento que se diseña la base de datos, que se hace el diseño de la base, el diseño físico de la base de datos, el código, fundamentalmente lo que se trata es de optimizar transacciones. ¿Ok? Es decir, para que el soporte transaccional del manejador sea muy fuerte. ¿Por qué? Porque es un modelo de datos, son bases de datos que se utilizan en aplicaciones críticas. Y las aplicaciones críticas están llenas de transacciones, ¿no? Una aplicación bancaria pues debe ejecutar millones de transacciones cada hora. Debe estar ejecutando millones de transacciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, base de datos no SQL, pues el punto 2.5, pues te hablan de MongoDB, ¿ok? Te habla pues qué tipo qué tipo de no SQL es ideal para carritos de compra, sesiones de usuario, pues ya de valor, ¿no? Porque realmente un carrito de compra, ¿qué es lo que tiene? Pues como ustedes saben, ¿no? Pues un carrito de compra tiene una llave, compraste tal producto y cuesta tanto, ¿no? Y quizás un atributo inicial de cuántos costa, cuántos pagaste, cuántos de ellos quieres, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? ¿Cuántos compraste? No se me fue la palabra comprar de pronto, ¿no? Porque Neo4j es una base de datos especializada, la respuesta correcta, modelado de relaciones mediante grafos, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? ¿Ok? Es muy básica, por ejemplo, los pasos. Para el caso de implementar y diseñar y modelar redes sociales, pues por supuesto que las bases de datos de grafos son muy propias para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué caracteriza las bases de datos orientadas a columnas? Agrupan columnas relacionadas para consultas rápidas. Que agrupen columnas relacionadas para consultas rápidas puede ser entonces que también eso ayude a la distribución de los datos, ¿no?
Viene el tema 3, ¿ok? El tema 3, recuerdan que era Mongo, ¿no? El tema 3, 4 y 5 son de Mongo, fundamentalmente, ¿no? ¿Ok? Y acá entonces, bueno, ¿cuál es el comando para iniciar el servidor? Yo pienso que si esta pregunta le sale, pues ninguno de ustedes tenga duda, porque en esto insistimos bastante, ¿no? Y algunos de ustedes tenían problemas, es que no me arranca el servidor, ¿no? Es que estoy haciendo tal cosa y me dice que la conexión se refuta, ¿no? Y yo les digo, pero tienen el servidor cargado, arrancado, quiero decir, ¿no? ¿Qué archivo de configuración se modifica para ajustar el puerto determinado? Ahí echan un vistazo a estos archivos que tiene, que son de configuración, ¿no? ¿Ok? Al instalar MongoDB en Linux, ¿qué comando verifica la instalación exitosa? Pues la respuesta, bueno, en ese caso cualquiera de las dos, tanto en Linux como en Windows, como en cualquiera, ¿no? Este switch, este parámetro existe para Mongo, ¿no? Y si yo pongo eso, pues me va a decir que tengo instalado el sistema y que la versión está, ¿no? Esto no arranca el servidor, ¿eh? Para nada. Esto no arranca el servidor, solamente me dice, pues, tienes instalado Mongo en tal versión, ¿no? ¿Ok? Para software de apoyo, pues qué herramienta de Mongo ofrece una interfaz gráfica para administrar bases de datos. No es SQL Booster que usamos mucho, pues es más o menos, pero aquí no aparece, ¿no? Y si aquí no aparece, aparece MongoDB Compass, ¿no? Que todos de alguna manera tuvieron que tocarlo. ¿Por qué todos tuvieron que tocarlo? Porque cuando instalaron Mongo, el servidor automáticamente instaló Compass. Y cuando terminaron la instalación de Mongo, ya se terminó, él arrancó la interfaz de compa, ya menos la vieron. En algún momento seguramente casi todos ustedes también jugaron un poquito con ella, ¿no? Si cualquier pregunta que me quieran hacer inmediatamente, ¿eh? No estoy mirando el chat ni estoy viendo si sale alguna manito, me interrumpen con el micrófono y adelante, ¿no? Bueno, Mongo H, ¿cuál es qué es lo que sirva? Importar datos JSON a Mongo, eso también lo tuvieron que hacer, por tanto, ese tipo de preguntas. Es decir, todas estas preguntas, sí espero que todos las respondan correctamente si les salen esas preguntas, porque hicieron dos actividades, ¿no? Y al hacer dos actividades, utilizaron Mongo Import, utilizaron Mongo Export, arrancaron el servidor, utilizaron el shell de Mongo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué permite el esquema flexible de MongoDB? Me dice que la respuesta, ¿no? Documentos con estructuras diferentes en una misma colección, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo se llama el formato de almacenamiento de documentos en Mongo? Cuidado, ¿eh? Porque si aquí aparece JSON, alguno de ustedes se hace bola, es el formato de almacenamiento de documentos, ¿no? ¿Ok? JSON es un formato de texto, ¿no? Sería imposible que un sistema manejador de base de datos que va a tener que atender a base de datos con millones de registros, consultas, etcétera, almacene su información como texto, ¿no? Siempre se almacena como binario obligatoriamente, ¿no? Y el formato binario de Mongo se llama BASIC, ¿ok? Que lo que quiere decir es eso que aparece por ahí. Ya le piqué, ¿no? Ah, no, estaba por aquí, ¿no? Que es binary JSON, ¿no? Como almacena este formato, pues entonces Mongo introduce nuevos tipos de datos a JSON. Ok. ¿Qué tipo de datos nuevo de Bayesian hemos usado siempre? A ver si, por ejemplo, piensen que esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de datos has usado comúnmente como el tipo de datos que introduce Bayesian y que JSON no tiene? ¿Alguien puede responderme o alguien puede tratar de responder? Hay dos que hemos usado, pero uno lo hemos usado todos los días, ¿ok? Y ese que hemos usado todos los días es la manera en que Mongo genera una llave primaria. Y la llave primaria es Object ID, entre paréntesis, un numerote grandote, ¿no? Object ID, esa clase Object ID no existe en JSON. Ese tipo de datos no existe en JSON. Ese tipo de datos propio de Bayesian. Otro que hemos usado es ISODate, ¿ok? Para representar fecha. Ese tipo de datos no existe en JSON. Son tipos de datos que introduce Bayesian, ¿no? ¿Me están escuchando? No voy a decir que me haya ido yo del Sí, se sitio. escucha. Ah, bueno, perfecto. Ok.
Para la inserción de datos, ¿de acuerdo? Cómo se insertan múltiples documentos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Para, cuidado, pues en algunos documentos puede aparecer que existe un método que se llama SAFE, ¿ok? SAFE es un método que existe anterior a la versión 5.0 de Mongo, ¿ok? De hecho, SAFE no, en el momento que existía SAFE no existía ni insert, pero ni update many, ni nada por el estilo. Entonces con SAFE se hacía todo. Y había parámetros de SAFE que decían, pues, este SAFE va a salvar a múltiples documentos, este va a salvar a un solo documento. Y eso, pues, causaba confusión, ¿no? ¿Ok? Y para evitar la confusión, se dice, bueno, pues que sea insert one, y que sea insert many, ¿no? Y que no sea insert solito, ¿no? ¿Ok? Al necesitar un documento sin especificar el ID que ocurre, pues Mongo genera automáticamente un object ID, ¿no? Este tipo de datos, precisamente. Eso no es un tipo de datos de JSON, ¿no? Si yo quiero eh, generar un archivo JSON a partir de una colección de Mongo, yo tengo que buscar entonces una manera diferente de representar el ID, que lo que se hace es simplemente se representa como la cadena de caracteres larga de 16 dígitos hexadecimales, ¿no? Bueno, ¿qué método es más eficiente para insertar 10.000 documentos? Pues insert many, ¿no? En lotes, ¿no? La lectura de datos, actualización de datos. Aquí empiezan a aparecer algunos operadores. Viene el tema 4 es la de agregación, si se acuerdan, ¿no? Preguntas de agregación, que también pienso que no van a tener problemas con responderlas correctamente, ¿no? MapReduce hay que echarle un vistazo y tienen un ejemplito de MapReduce en, en el tema 3 o en el tema 4, ¿no? Tienen ahí ejercicios de MapReduce. ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque es parte del temario. ¿Por qué no hicimos en clases, eh? Una cosa es no lo hicimos y otra cosa no hicimos en clase. Sí hicimos porque yo le puse a ustedes ejercicio de MapReduce, ¿ok? ¿Y por qué no dedicamos un tiempecito de MapReduce cuando estudiamos agregación? Porque realmente el marco de trabajo de agregación es un poquito complejo, requiere más tiempo y MapReduce no es que esté obsoleto, sino es que Mongo establece como buena práctica realízalo todo con marco de trabajo de agregación, que yo como compañía, yo voy a seguir optimizando el marco de trabajo de agregación. Cuando existía MapReduce existió primero que el marco de trabajo de agregación. Entonces, para operaciones de agregación sí había que utilizar obligatoriamente MapReduce. Pero lo que le puede salir son cosas de este tipo así sencillas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa es la función map? ¿Qué es lo que hace la función map? ¿Qué es lo que hace la función ¿Qué es lo que hace la función reducir, ¿no? ¿Ok? El algoritmo de MapReduce, no el algoritmo, digamos, sencillo que tiene Mongo. El algoritmo de MapReduce es, pues, lo que da la posibilidad de las consultas súper rápidas y los cientos de millones o miles de millones de consultas que hacemos con Google, ¿no? ¿Ok? Si el primer aporte científico de las personas que crearon Google fue precisamente el algoritmo de MapReduce que ellos utilizan, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí esto sí, pues el cual es preferible usar MapReduce sobre Aggregation Framework cuando realmente además de lo que te brinda Mongo con sus operadores y sus etapas, tú te das cuenta que no basta y que hay que escribir algo de código, ¿no? Algo de lógica, ¿no? De lógica de JavaScript o algo así por el estilo, ¿no? Ok. Todas estas preguntas tienen que ver con el marco de trabajo de agregación. Hay que echarle un vistazo a los operadores. Un momento, no estoy tomando agua. Para saber qué es lo que hacen esos operadores. El tema 5 es el tema que tiene que ver con la administración, ¿no? La parte de autenticación, le tienen que echar un vistazo.
la parte de seguridad como protocolos, algunos mecanismos que están ahí en el material. Esta pregunta, herramienta para realizar backup, para realizar restore, pues ya las conocemos porque las utilizamos, también las utilizamos en clases y las utilizaron también ustedes en las actividades, ¿no? Métrica para trabajar, pues ustedes trabajaron con Mongo Stat, ¿ok? Y así varias cosas. Aquí hay algunas preguntas que pues hay que estudiar para ver la respuesta, ¿no? Concepto de sharding. Bueno, el tema 6, los drivers oficiales de Mongo, pues también lo vimos. Varios de ustedes pues hicieron las actividades en, en Python, ¿ok? Cuando trabajamos con JavaScript, como ya le he comentado, hay un driver, por supuesto, pero el driver de JavaScript, cuando trabajo con el shell de Mongo, o con NoSQL Booster, o con MongoDB Compass, ya el driver está integrado, ¿ok? Está integrado en ese entorno que está corriendo mi programa, ¿ok? Cuando trabajo con otro lenguaje de programación, sí tengo que obligatoria. Por ejemplo, si yo trabajo con JavaScript fuera del shell de Mongo, fuera de NoSQL Booster, quiere decir que voy a trabajar con Node, ¿no? En el caso, si trabajo con Node, sí, sí tengo que tener entonces el driver para Mongo que brinda Node y tengo que instalarlo. ¿Ok? Tengo que hacer un npm del driver y poder instalarlo, ¿no? Y en mi programa requerí que se use ese driver, ¿no? Errores de conexión en Python, etcétera. ¿Qué driver incluye soporte nativo para SynWait? ¿Ok? Todos los drivers modernos, ¿no? Realmente incluyen, ¿no? Échenle un vistazo también a este concepto, ¿no? Alguno de ustedes lo ha demostrado el conocimiento porque me hicieron una de las actividades, me la hicieron en Node, ¿no? JavaScript, pero corriendo sobre Node, ¿no? Bueno, el objeto Object-ID en Mongo se mapea a, pues, string, un tipo nativo equivalente en cada lenguaje, ¿no? Aunque este señor existe en Python. Existe en Python, no existe en el Python primitivo, ¿eh? No es parte del core de Python. Existe porque hay un módulo que se instala que tiene esa clase, ¿no? Ok. El tema 7 pues Cassandra, ¿no? Requisito previo esencial para instalar Cassandra, porque Cassandra corre en Java. ¿Ok? Lo más probable es que la versión de Cassandra actual requiera de una versión actual de esto, ¿no? Bueno, porque Java JDK siempre 8, ese 8 siempre aparece y la gente dice, bueno, ¿por qué no 7, no? Es que ya el Java 8 fue un parteaguas de Java. Parteaguas en en Java 8 sí se introdujeron muchas cosas nuevas comparadas con la versión anterior, ¿no? Ya después Java 9, Java 10, Java 11, etcétera, pues sí eran, algunos casos eran arreglos cosméticos, ¿no? Pero Java 8 sí introdujo el concepto de interfaces funcionales, pues varias cosas muy importantes del lenguaje, ¿no? Bueno, el archivo de configuración de Cassandra, pues echarle un vistazo a Cassandra, ¿no? ¿Qué comando inicia el shell interactivo de Cassandra? Cassandra sigue el modelo, la respuesta correcta es B, consistencia y disponibilidad. Anteriormente lo habíamos visto, ¿no? Y son pues preguntas de Cassandra, ¿no? ¿Ok? Las bases en Cassandra se organizan en keyspace, este es el concepto básico. Un keyspace es equivalente a una tabla en Cassandra, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero equivalente a una base de datos en Cassandra. Si las tablas en Cassandra se organizan en espacios de llaves, ¿no? ¿Ok? El caso de SQL, noten que aquí yo le he puesto esto, le he puesto el 7.5. Si de estas preguntas cuando las vean, tengan abierto el tema. Bueno, las ideas clave, ¿no? Recuerden que lo metieron todo, no sé por qué razón. En lugar de tener PDF separados por tema, que es más fácil la búsqueda, ¿no? No, pues hay un archivo que se llama ideas clave que mide 400 y tanto, que tiene 400 y tantas de páginas, ¿no? Entonces a veces, pues, en lugar de tener anteriormente lo tenían así, no sé por qué. Para el examen sería bueno que ustedes pues trataran
Ojo, ese archivo de ideas claves, pues yo diría que es la base fundamental de estudio, ese archivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué comando crea un kit space, etcétera, ¿no? Todas estas preguntas están en los índices, el 7.7 habla de índice de Cassandra, ¿ok? Aquí viene la parte de Neo4j. Igual, Neo4j requiere JDK. A lo mejor alguien puede decir, no, pero es que yo vi que era JDK 15, ¿no? ¿Ok? A lo mejor esta pregunta está, pues, digamos, un poquito atrasadita, pero sí vieron que era JDK, ¿no? Entonces, si es 15, pues no vayan a decir, pues ninguna de estas es correcta, ¿no? Tienes que seleccionar una, ¿no? Y si tú sabes que Neo4j corre sobre Java, pues no me acuerdo ahorita cuál versión, pero sí no corre sobre Python, ¿eh? Ni corre sobre un motor de Docker ni nada por el estilo, ¿no? El comando que inicia Neo4j, ¿ok? El Neo4j console, este que está acá. Ese yo lo ejecuté en clase porque cuando vimos Neo4j, yo trabajé con Neo4j Desktop y trabajé con el Neo4j. Recuerdan algo importante. Neo4j Desktop, yo no tengo que agarrar. Neo4j Desktop utiliza a Neo4j localmente, pero no tengo que arrancar mi servidor local. Neo4j Desktop arranca un servidor en el background que corre localmente en la máquina, no hace uso en lo absoluto de la nube de Neo4j que es Aura, ¿eh? Él corre un servidor, un servidor oculto, piensen que es oculto, ¿ok? Y ya, ¿no? Por ejemplo, si yo arranco esto y él arranca en el puerto estándar de Neo4j y después yo arranco mi Neo4j en ese mismo puerto, me va a dar error, ¿no? El puerto predeterminado pues es el 7687, ¿eh? ¿Ok? Para el navegador es el 7474. ¿Ok? Recuerden que Neo4j brinda, ¿ok? Su protocolo es el protocolo VoLT. Y el protocolo VoLT bueno, es un servicio de red y por tanto tiene que utilizar un puerto, ¿no? Independientemente del protocolo, ¿no? Todos los protocolos de red utilizan algún puerto, ¿no? Ese es un concepto básico de TCP/IP, ¿no? ¿Ok? A fuerza, ¿no? A fuerza, ¿no? Pero también me brinda yo puedo tener acceso a través del browser. Y a través del browser es 7474, que también lo hemos visto, ¿no? ¿Ok? Pero importante, ¿no? No es que el servidor me brinde este servicio a través de HTTP. El servidor lo que tiene es vamos a decir, tiene un punto de entrada donde tiene un pequeño servidor de HTTP, ¿no? Y ese servidor de HTTP se comunica directamente a través del protocolo VoLT en un puente con el servidor real en la 7687. ¿Ok? Es como cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con marcos, con Django, por ejemplo, como marco de trabajo de Python, pues yo puedo trabajar con Django, pero Django tiene un servidor de desarrollo, ¿no? Pero yo puedo entonces hacer, bueno, voy a montar ese servidor de Django, lo voy a montar como algo adicional a un servidor de HTTP, Apache HTTP, ¿no? Y entonces hay un puente establecido entre el puerto de HTTP cuando yo entro a HTTP para que él llegue entonces al servidor que me está brindando Django, ¿no? Conceptos generales, que representa un nodo, una entidad, las propiedades se pueden almacenar, datos clave, valor, etcétera, ¿no? Modelos de datos y relaciones, cómo se define una relación entre nodos, ¿ok? De esto tienen que acordarse también porque esto lo hicieron, ¿no? Para la segunda actividad. Tuvieron que haberlo hecho, ¿no? Hayan leído del archivo CSV o hayan leído de lo que ya estaba en la base de datos de Mongo, pues sí hay que crear estas cosas, ¿no? Porque hay que crear los nodos y hay que crear las relaciones, ¿no? ¿Qué es una etiqueta? Pues categoría para agrupar nodos similares, ¿no? Una etiqueta es como una clase, ¿no? Entonces tengo objetos de esa clase, ¿no? Tengo nodos de esa clase, tengo interrelaciones, relaciones de esa clase, ¿no? Las relaciones en Neo4j siempre tienen dirección y tipo, ¿ok? Cypher, pues, es el lenguaje de consulta, ¿ok? De, de Neo4j.
¿Ok? Bueno, tengo que saber cómo se crea un nuevo nodo con nombre Carlos, por supuesto, esto para nada. ¿Ok? Y es esto que está acá, create, ¿no? Es la manera en que se crea. Y esta es la propiedad, ¿no? Este sería la etiqueta y este sería el nombre que le estoy dando, ¿no? ¿Ok? Consulta que devuelve amigos de Ana, pues la consulta en este caso es la A, ¿no? Tienes que hacer un match de Ana como persona, la relación amigo y con cualquier amigo y vas a retornar este señor que está acá, de amigo, ¿no? Opciones avanzadas que permite el comando match, la respuesta pues crear elementos si no existen o usarlos si existen, ¿no? A diferencia de create, ¿no? ¿Ok? Match es más flexible, ¿no? Más inteligente, ¿no? Lo vas a crear. Si utilizas create y ya ese nodo existe, te va a dar error. Si utilizas merge y ese nodo existe, entonces ya no lo creas. Pero por supuesto, tú tienes que estar convencido de que al usar merge, si los nodos existen, no lo vas a crear, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Para importar datos desde CSV se utiliza load CSV, ¿no? Casi todos ustedes, bueno, casi todos no, pero varios en los equipos utilizaron load CSV en lugar eh, de crear consultas en Mongo y ponerlas entonces en un diccionario o algo por el estilo para después crear los nodos y relaciones, ¿no? Que es APOC, la biblioteca de procedimientos y funciones. Algunos de ustedes lo utilizaron, ¿no? Ok. Rendimiento e índices. Los índices mejoran, por supuesto, ¿no? Si aquí yo pongo los índices en cualquier manejador, la respuesta siempre es esta, ¿eh? Porque para eso se hacen los índices, ¿no? Para evitar las lecturas o búsquedas secuenciales, ¿no? Para eso es que se hacen los índices, ¿no? Bueno, cómo se crean los índices, el plan de explicación, ¿ok? Igual, ¿no? El explain plan en el Neo4j muestra, pues ahí yo diría, pues a lo mejor no me acuerdo, ¿ok? Si realmente hay, pero aquí digo, pues siempre el plan de explicación lo que muestra es cómo se ejecuta una consulta, ¿no? Para cualquier base de datos, para cualquier cosa, ¿no? Porque puede haber planes de explicación, facilidades de planes de explicación para cosas que no tienen que ver con consultas a base de datos, ¿no? Es cómo se ejecuta un procedimiento, cómo se ejecuta una función, ¿no? Bueno, la escalabilidad de gestión, pues Neo4j Enterprise, herramientas para monitorear, pues Neo4j Metrics, conceptos generales, bueno, de red los conceptos generales, ¿no? ¿Qué característica define red y la baja latencia, ¿no? Si ya yo estudié algo de red y yo sé que red es una base de datos en memoria y me aparece esto, pues digo, pues lo más importante es, como es en memoria, pues ahí baja latencia, ¿no? ¿No? Si las consultas son mucho más rápidas, ¿no? ¿No? Bueno, la respuesta correcta aquí son los RDBs y los AOF. Nuevamente esto pues está en el material que tienen de Redis. También si quieren practicar algo sobre Redis para practicar un poco sobre las consultas que pueden aparecer, también saben que lo tienen. Tienen ahí un seminario de Redis donde hay presentaciones y hay talleres de Redis, ¿no? Que van desde la A hasta la Z, ¿no? Los talleres de Redis que tienen disponibles utilizan Docker, ¿no? Pero ya ustedes saben utilizar Docker, es decir, los conceptos, la manera básica de utilizar Docker, ¿no? Descargar una imagen, crear un contenedor, etcétera, etcétera. Está básico, ¿no? ¿Ok? La arquitectura y topología, que también está, el despliegue en Docker. Aquí está, pues, estos comandos set key value, pues, una cadena de texto, ¿no? La respuesta correcta es esta, ¿no? Para definir expiración en 10 segundos, pues aquí está set key value x10, ¿no? Ok. Modelo de Cloud Computer, que es el 10. Los aspectos de virtualización, saber qué cosa es esto que está acá, ¿no? Un hipervisor de tipo 1 que se llama bare metal, ¿no? Ese se ejecuta directamente sobre el hardware físico. Un hipervisor de tipo 2 se ejecuta directamente sobre una máquina virtual, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve Docker? Manos a la obra, cómo se crea.
¿Cómo se puede construir una imagen desde un Dockerfile? ¿Ok? De esta manera, Docker build, pues nombre de la imagen, ¿no? ¿Mm? Recuerden que el Dockerfile me sirve a mí para crear una imagen, ¿eh? Para yo construir una imagen, no para descargar una imagen, ¿de acuerdo? Yo construyo la imagen en un Dockerfile y ahí yo la puedo subir a la red para que que alguien la quiera descargar y utilizarla para cualquier cosa, ¿no? Conceptos avanzados y creo que con eso ya acabamos, ¿no? Y con eso me dio tiempo, son las 7:57. Voy a dejar de compartir. Ok, ya dejé de compartir, ¿no? Ya dejé de compartir, ¿no? Ok, Osvaldo, Ana, Miguel, Abraham, Juan Abel, Jesús, Miguel, Alina y Rosa, Aline. Pues que les deseo que les vaya muy requete bien en el examen. Recuerden que ustedes tienen el derecho de pedir revisión de examen final, no pedir revisión de actividades, ¿no? Ya eso pasó. Ok. Pedir revisión de examen final. Cuando se hace el examen, bueno, cuando ustedes hacen el examen, ahí pasa un periodo, la semana próxima hacen el examen, la siguiente semana yo tengo que subir las notas, son las actas provisionales. En las actas provisionales aparece entonces la calificación provisional de ustedes. En el momento que yo hago eso, yo también creo entonces sesiones de revisión, ¿no? En los cuales ustedes ven la revisión y se anotan, pues si quiero revisar, porque pienso que tales preguntas que puse yo pensaba que estaban bien y están mal, ¿no? Y tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? De hecho, yo tengo una revisión hoy de un examen que ya pasó. El estudiante, pues, no vino en el momento de la revisión, pero pues habló con la institución, pues, y voy a las 10 de la noche, tengo una revisión hoy, ¿no? Ok. Bueno, espero que el curso les haya gustado. Seguramente, pues, nos veremos en algún otro curso. Pues a algunos les pudo haber caído mal, a otros les pudo haber caído bien, etcétera, pero esos son gajes del oficio, ¿no? Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna duda, por supuesto que yo